Hey, ¿qué pasa, familia legendaria? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muchachos, el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México y como podrán ver, justamente enfrente de mí está el precioso Monumento a la Revolución. Ok, y el día de hoy, chicos, no me encuentro solo. El día de hoy viene conmigo mi chaparrita. Aquí está. Aquí está la jefasa, la jefasa. Estamos acá, chicos, porque le tengo una sorpresa aquí a mi madre. Y es que resulta que hace poco mi tocayo, Christian Kim, alias el famoso coreano Vlogs, anunció que había abierto un restaurante. Entonces, como a mi madre le gusta mucho el contenido de mi tocayo, pues dije, ¿por qué no? Me la llevo para que también ella conozca y pues de paso probemos esta comida, ¿vale? El estilo ahorita del coreano de mi tocayo dice que pues él ha traído la comida de diferentes partes de pueblos de México y los ha decidido concentrar en este restaurante. Entonces se ve que va a estar muy interesante. Creo que ustedes ya saben la temática. Vamos a engordar el día de hoy acá la jefasa y yo, y pues a ver qué resulta, ¿vale? Vamos a ello. Listo, chicos, pues ya estamos aquí al interior del restaurante de mi buen tocayo Christian Kim, coreano Vlogs. Bueno, chicos, pues el menú es bastante vasto, sí tiene mucha variedad, la verdad, es bastante bueno. Ya pedí como entrada unas picaditas que vendrían siendo unos sopecitos. También me pedí un puerco sierreño. Y miren, ya aquí también me pedí una agüita de horchata, que ya también me la trajeron. Vamos a probarla, vamos a ver qué tal. Bastante bien, bastante fresca, me agrada, es una porción bastante bien. Mi chaparrita pues aquí ya va a probar su agüita de horchata, vamos a ver qué tal está. ¿Qué tal está? ¿Está buena? Sabe sabrosa. Está fresca, ¿no? Está fresquecita, está sabrosa. Excelente. Y pues miren que ya nos trajeron nuestros picaditas. Oh, mira. Y miren, chicos, aquí ya han traído su quesadilla. Mi quesadilla de flor de calabaza. De flor de calabaza con bastante queso, está bastante generoso. Yo aquí mis sopes. Ajá. Porque luego hay unas que están chiquitas y claro. esta pues está normal. Claro. Eso sí, ahora sí que pues la porción se ve generosa, me agrada y pues yo también voy a probar estos sopecitos a ver qué tal. Bastante provechito. École. Fue una buena mordida, ¿eh? Aquí hay salsita por si le quiere poner salsita roja, se ve muy rica. A ver qué tal. Eso es, póngale. Ah, sí, primero lo prueba para ver si no está muy picante. ¿Está bien? Ahora sí que ese es el tip. Primero se pone tantita salsa en la mano para ver si está muy picante o no. Sabio consejo. Ok, familia, pues vamos a probar estos sopecitos. En algunos estados les llaman picaditas. Creo, me parece que en Oaxaca es donde le conocen así como picaditas. Pero si ustedes vienen aquí a la ciudad, generalmente lo van a encontrar por el nombre de sopecitos, ok. Bueno, pues yo ya le estoy echando salsita. Vamos a ver qué tal está. Entonces, este sopecito, esta picadita de frijolito con quesito. Provechito, chicos. Está bueno. Me agrada el sabor. Los frijolitos se sienten como con choricito, no sé, tal vez sea mi imaginación, o tal vez por el sabor de la salsa. Ok. Creo que esta es una excelente entrada. Y vienen tres. Muy bien. Y chicos, miren, ya también nos acaban de traer una deliciosa quesadilla de huitlacoche. Se ve bastante bien, se ve muy rica. Esta, no le veo el quesito. Ah, no, sí, ya lo vi. Está bastante fundido ahí. Vamos a probarlo. Provechito, chicos. A ver qué tal.
Creo que me tocó una piedrita, algo muy duro. Siento como cruje. No sé si lo oyen. Pero, ok, buen sabor. Me gustó. Crujiente, pero bastante bueno, me gustó. Y chicos, pues aquí está prácticamente el horno. Aquí se están cociendo todos los alimentos. Ahí está también nuestro platillo. Vean esos chilitos ahí tatemados. Simplemente una maravilla. Chicos, ya también nos acaban de traer nuestro otro platillo. Este es un puerco sierreño. La verdad está bastante bien la presentación. Quiero que vean. Te lo traen en este, vayan, recipiente de maderita. Esto es de barro. Te la acompañan con esta porción de arroz y por supuesto sus tortillitas. Aquí bastante mexicano, ¿eh? Eso está muy bien. Me gusta el estilo que han combinado aquí en Don Core. Ahora sí que los colores, la verdad está bastante bien. Tiene un diseño industrial con tonos muy cálidos, bastante bien. Ok chicos, pues vamos a probar este cerdo sierreño. Es cerdo marinado y pues recordemos que aquí todo se cuece a la leña. Entonces pues vamos a probar esta deliciosura, chicos. A ver, voy a agarrar una tortillita. Se ve que está hecha a mano, no sé. ¿Usted qué dice, chaparra? ¿Está hecha a mano o no? ¿Sí? Ok, ella dice que sí, entonces significa que es verdad. Muy bien. Me gusta aquí cómo está la porción. Ya saben que yo sí soy muy tragón y vamos a probarlo. Me gusta porque tiene aquí como grasita, no sé si se alcancen a ver. Aquí tiene como su juguito, ven. Tiene su juguito, no sé, se ve interesante. Aquí lo que voy a hacer es remojar la tortilla en esta grasita, a ver qué tal. Uy, qué bueno está. Súper suavecita la carne, jugosita. Se siente un sabor ahumadito, no sé, muy rico. A ver esta papita. Estas papitas están muy buenas, las papitas. Súper suavecitas. La muerdes y se deshace. Wow. Me encantó. Creo que el cuece está en su punto. Debo de admitirlo, está muy rico. Algo como hasta quemadito. Wow, me encanta. Ok chicos, ahora voy a probar el pollo al pastor de mi madre. La verdad se ve bastante bien la porción. Tengan cuidado con este barrito porque está muy caliente, ¿eh? Entonces cuando lo vayan a manejar, de preferencia agárrenlo de la tablita porque sí está calientito, ¿vale? Ok, se ve bastante bueno el pollito, vamos a ver. Me gusta este color que trae, muy jugosito se ve. Ahí se ve la carnita, luego cómo se desbarata. A ver, vamos a ver qué tal. Provechito chicos, a ver. Qué sabor tan interesante, tan peculiar. Me agrada. ¿Y las papitas? ¿Quién sabe qué le pusieron a las papitas? Que trae como un condimento, no sé, muy rico. Lo admito, está bastante bien. Me gustó. Me gusta la presentación. Buena porción. Buena cocción. Wow. Aplausos al chef, al maestro, claro que sí. Se ha rifado. Ahora sigue mi chaparrita, también va a probar su pollito, este pollo al pastor, a ver qué tal. Ahí está la tortillita. A ver la grasita. Ajá. La grasita del pollito. Así es. Están vertidas con la... ¿Cómo se llama? Con las papitas. Y pues que en el horno les da otro sabor. Totalmente de acuerdo. Sí. Provechito, pruébelo. Quiero que pruebe esas papitas que están excelentes. Vienes, sí. Están buenas, ¿no? Sí. Están el buenas. horno les da otro saborcito también. Así es, sí. Por eso saben bien sabrosas. Están tatemadas. Exactamente, están tatemadas. Ahora prueba el pollito, a ver qué tal.
riquísimo, ¿eh? Exacto. Algo, ¿cómo se llama? Un sabor bien rico en su jugo todo, y también pues que está bien suavecito, bien suavecita la carne del pollo. No, hombre, tiene otro sabor diferente. Chicos, pues la verdad, aquí ya hay dos opiniones, tanto lo de mi madre como el mío. La verdad está bastante bien. Yo a lo mejor como en primera instancia probé el puerco, creo que ha sido mi favorito. El pollo también está bastante bien. Sin embargo, a mí me gustó mucho aquí cómo prepararon el cerdo. La verdad está muy muy rico. Me gusta, pues ahora sí que todo el color que trae, esta como grasita o juguito, las papitas. Uf, no. Créanme, está bastante rico, ¿eh? Ahora sí que me dejó sorprendido, muy muy bien. Porque, chicos, algo que no he probado todavía es el arrocito que viene acompañado con el cerdo y también viene acompañado con el pollo al pastor. A ver, vamos a ver qué tal. Okay, tiene buena consistencia, a ver. ¿Otra vez? Ok. Bastante aceptable. Muy bueno. Y mi familia, ¿quién acaba de llegar aquí? Ya estamos llegando aquí al restaurante, saludando a todas las personas que nos están visitando hoy. Muchas gracias a tu público de Paseo con Cris. Gracias por venir, gracias por asistir a este restaurante. Es una nueva propuesta y espero se la estén pasando muy bien, amigo. La verdad está excelente, Huicho. Y algo que me llama la atención, Huicho, es los chicos traen una camisa muy bonita, muy interesante. Gracias. Me imagino que es de alguna región en específico o es una combinación. Estaban en baratas en La Paca y fue las primeras que agarré, compadre. No, no es cierto. No, fue sugerencia del chef. La verdad, la idea es que nosotros teníamos vamos a ir rotando un poco de vestimenta. La que sigue ya es guayaberas. Okay. Entonces, luego viene el mes patrio, vamos a andar un poco mariachis. Entonces, la idea es esa, también que los chicos también se vean muy guapos, las chicas se vean muy guapas también. La verdad está muy interesante. Yo pensé que era como de una región de Oaxaca, algo así, se ve el estilo, pero entonces, Gracias. Por el momento aún no, pero sí vamos a meter trajes típicos, pues obviamente para que la temática sea más, se vean muy bien los chicos. Excelente, me encanta. Muchas gracias, Huicho, la verdad. Gracias, hermano. Un gustazo. Gracias a tu público, un abrazo, cuídense mucho. Y bien, familia, pues ya para terminar, ya para concluir, me han traído mi cafecito con un shot de rompope. Bueno, aquí está el cafecito, huele muy bien y aquí está el rompope, ¿vale? También me lo han traído con esta rajita de canela, ¿ok? Quiero primero probar el puro café solito, a ver qué tal está. Es un buen café. Ustedes saben que me encanta el café. Es un buen café de olla. Muy, muy rico. Ahora vamos a colocarle el rompope. Ahí está. Y con este lo vamos a revolver. Aquí está mi agitador. Me gusta, miren cómo cambió su tonalidad el cafecito. Ok. Ahí se le voy a dejar la canelita, a ver qué tal está. Huele interesante, a ver. Ok. ¿Saben a qué me sabe? Como un café con leche. Pero la verdad está muy, muy rico. Me encantó. Creo que lo vale. Y de la misma manera, mi chaparrito también lo va a probar. Ahí está quitando también su café alteño con su canelita. Les va a dar su punto de vista, a ver qué tal está. Un sabor bien agradable, ¿eh? La verdad, público que nos están viendo, pues vengan a probar, todo lo que aquí, que es también tan diferente que en todos los demás donde hemos ido también, ¿ok? Se los recomiendo. Quiero que observen, familia, aquí está la manera en que están elaborando las tortillitas a mano. De hecho, que me regalaron mi tortillita, la verdad. Aquí están las jefasas rifándose, ¿eh? Aquí está todo del día. Bien dicho, aquí hasta a mí me regaló mi tortillita recién elaborada, ¿eh? Nada como una tortilla recién hecha. ¿Qué tal su tortillita? Recién hecha, con salsita. Rica, hecha a mano. También, si vengan a probar, los chicos, no se lo pierdan.
excelente. Me encanta porque todo tiene un estilo y un toque mexicano, observen. Aquí pues no solamente está al fondo la elaboración de las tortillas, sino también estos detallitos, ¿no? Los tortilleros, el molcajete y por supuesto no puede faltar el cerdito de las propinas. Chicos, la verdad he quedado bastante satisfecho. La verdad todo estuvo muy rico. También la textura es excelente. También agradezco mucho a Huicho que se tomó la molestia de mandar un saludo aquí a este canal y a todos ustedes. La verdad, chicos, yo aquí me despido. La verdad estuvo excelente. Me quedo con este café. Me casé con este café. Está muy bien. Simplemente espectacular. Y pues aquí está mi chaparrito también. Muchísimas gracias por haberme acompañado, Chapi. Espero que le haya gustado. Todo rico. Dice que está satisfecho, y pues la atención también vale mucho. todo excelente. Gracias, chicos, por haber visto este video. Suscríbanse, es totalmente gratis, ya saben. También activen la campanita para que de esta manera ustedes sepan cuando subimos un video nuevo. Vale, chicos, nos vemos en el siguiente. Chao, legendarios.